contemporánea, licenciado y doctor en Ciencias Sociales, bueno, co-coordinador del Seminario de Tesis Sociología e Historia Cultural de la FLACSOL, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Está trabajando sobre el impacto de los cambios tecnológicos en la sociedad y sobre antropología del espacio exterior. ¿Es así, Santiago? Es así. ¿Cómo te va? Bien, acá bien, por suerte. Bueno, ¿cómo llegaste a México, Santiago? Uy, lo que pasa es que es una larga historia, digamos, ¿no? Yo en realidad, digamos, estudié la carrera de Sociología allá en la Universidad de la República y me encontré ahí con varios profesores que habían estado exiliados en la época de la dictadura y varios que habían estado aquí viviendo en México. Entonces, por un lado estaba ese vínculo, por otro lado también justo mi hermana Mercedes había también estado en México hacía un tiempo y había, digamos, retornado a México porque, digamos, por motivos sentimentales, y se instaló en México un par de años antes de que yo llegase. Entonces, bueno, vine a México, también vine a México un poco antes, cuando lo conocí a partir de un congreso que estuve de sociología. Y bueno, me presenté, te digo, o sea, digamos, académicamente por vínculos, digamos, de gente exiliada y otra gente que también había estudiado aquí, entonces, bueno, me presenté a estudiar. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En esto que mencionábamos? Sí, estamos trabajando con un grupo de colegas sobre, digamos, ahora estamos trabajando un poco sobre cómo se ha ido desarrollando un poco la discusión sobre la inteligencia artificial. Se te fue un poco la cámara, se te subió un poquito la cámara, bajala así. Ahí está, perfecto. La inteligencia artificial que hoy abarca toda la agenda, ¿no? Sí, hoy abarca toda la agenda, digamos, de una manera, digamos, hay, como siempre, hay de todo un poco, ¿no? O sea, digamos, hay cosas reales, hay cosas muy imaginarias, hay cosas que son muy de especulación, hay cosas que también son muy de negocios y a veces negocios burbuja, digamos, ¿no? Claro. Negocios especulativos, no necesariamente negocios reales, sino, o sea, esto, digamos, ¿no? Estar poniendo y metiendo plata en un lado y sacándola con tiempo para hacer ganancia y no preocupándose realmente por la tecnología ni por las implicancias de esto. Pero bueno, claro, está cada día más en la agenda el tema. Y bueno, y genera como todo, digamos, justamente temores y genera también expectativas, deseos también, ¿no? Y un poco todo eso es lo que estamos tratando de trabajar. Sí, acá estábamos hablando y el otro día sobre inteligencia artificial y estábamos, algunos ya dicen que se va a cumplir la profecía de Terminator, ¿no? Que las máquinas se van a hacer cargo prácticamente de la vida en la Tierra, ¿eh? No creo, o sea, no creo. No creo. Lo que sí es que, digamos, para empezar va a haber una concentración aún mayor, sobre todo, digamos, evidentemente, digamos, también hay una cuestión capitalista, digamos. Y todo sí, esto, claro. ¿no? O sea, digamos, hay las grandes empresas que son Microsoft, Apple, Google, claro, digamos, ¿no? Amazon, o sea, digamos, que manejan, en realidad, ellos manejan miles de millones de usuarios, digamos, ¿no? Y cada vez que alguien usa todo esto, digamos, todo el uso se convierte en un dato para ellos. Y sí, ese dato se convierte en un recurso, digamos, ¿no? Es un recurso económico para ellos, digamos, ¿no? Y evidentemente que la inteligencia artificial les permite no solamente, digamos, estudiar, sino también hasta cierto punto, bueno, digamos, predecir en un sentido, digamos, muy básico, ¿no? O sea, no es que el futuro no se puede predecir nunca, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, lo que se predice son tendencias que se han dado hasta el día de hoy, pero después esas tendencias también pueden cambiarse, transformarse, digamos, ¿no? O sea, eso siempre está abierto, ¿no? Totalmente. Tras 5, bueno, hablemos un poco de política, porque de este rincón acá nos sorprendió si bien se veía por las encuestas, tras 5 años como jefa de gobierno de la Ciudad de México, esta señora científica, Claudia Sheinbaum, llegó al Palacio Nacional para convertirse en la primera mujer en ocupar el despacho presidencial. ¿Cómo está la sociedad de México? Desde acá lejísimo, de este rincón, decimos, bueno, pero México ha sido siempre históricamente un país muy machista. ¿Cómo eligió una mujer? Contame, a ver, ¿qué sensaciones te da? Hace tiempo que están moviéndose, o sea, hace tiempo, digamos, con todos los problemas, con todas las cosas, ¿no? O sea, digamos, hay leyes de paridad de género, o sea, hay un movimiento fuerte por buscar, digamos, evidentemente, lograr
una igualdad, pero también hay, evidentemente, o sea, comportamientos sociales y prácticas y valores muy retrógrados también, digamos, claro. ¿no? O sea, ambos a la vez. Pero no fue un tema de la elección y realmente, digamos, después de que se eligió como candidata a Sheinbaum, digamos, también el sector opositor más fuerte decidió también apostarle por otra mujer. Entonces, como que no estuvo, o sea, realmente no estuvo discutido desde ese aspecto públicamente en la campaña, digamos, ¿no? Siempre, digamos, después en cuestiones más, círculos más privados podrá haber habido, digamos, discusiones al respecto, digamos, ¿no? Pero en la campaña no fue, creo que, un tema, digamos, ¿no? Tuvo una victoria avasallante, ¿no? Una victoria terrible. Y fue bastante, o sea, inesperada, como todo, digamos, ¿no? O sea, inesperada, pero, ¿qué te iba a comentar? Digamos, inesperada no en el sentido de la victoria, inesperada en el sentido de la magnitud, digamos, ¿no? Claro. O sea, realmente, digamos, o sea, las encuestas al gobierno actual, digamos, iban bastante bien, digamos, ¿no? O sea, a pesar de los 6 años, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, digamos, que siempre pasan, los gobiernos se desgastan, los gobiernos, digamos, tienen un ciclo, digamos, ¿no? Y bueno, como todo, o sea, ahora estaba viendo justo las encuestas de aprobación de la calle Power en Uruguay, digamos, ¿no? Y a pesar del caso de Astesiano, lo último de Abdala, digamos, ¿no? O sea, digamos, parece que no hay mucha merma, digamos, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, digamos, de todas maneras, es un ciclo, pero bueno, o sea, la verdad es que sí fue, digamos, fue inesperado la magnitud, digamos, ¿no? O sea, sí se esperaba un 15, un 20% de diferencia entre el primero y el segundo, digamos, ¿no? Es un poco más o menos lo que dan las encuestas. Algunas, digamos, como siempre había encuestas que daban todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, sí había, digamos, donde ganaba la oposición, pero la magnitud sí, o sea, digamos, ¿no? Y ahora, digamos, lo que estamos viviendo es un problema de eso, porque esa magnitud se ha transformado también en una mayoría en las cámaras que les permiten realizar, digamos, cambios constitucionales fuertes. Ahora, sobre todo, lo que está discutiendo es la reforma del Poder Judicial, y eso ha introducido problemas de confianzas, o sea, ha habido una devaluación del peso mexicano, hay una cierta susceptibilidad por las seguridades, digamos, ¿no? Que eso, ¿Cómo está México? ¿Cómo está el pueblo mexicano? ¿Cómo está la sociedad mexicana, Santiago? ¿Cómo la ves después del periodo AMLO, de esta experiencia progresista y ahora con la expectativa con esta presidenta? Mira, o sea, digamos, yo creo que, o sea, digamos, México es un país, como siempre dicen, de contrastes, de muchos contrastes, ¿no? Además de que México es un país muy complejo, digamos, o sea, es un país de regiones muy diferentes, de historias muy diferentes. Y entonces, digamos, sobre todo, digamos, contrastes también mucho en términos de pobreza, desigualdades, de exclusiones, digamos, ¿no? O sea, hay también un tema racial, digamos, fuerte. Sí. Y bueno, digamos, el gobierno, o sea, ha desarrollado programas que evidentemente tienen un impacto muy inmediato y evidente, que son programas más, sí, de asistencia y de ayuda, digamos, ¿no? Pero hay otros puntos que a mí sí me parecen como importantes, pero que son transformaciones más largo aliento que todavía están muy pendientes, digamos, ¿no? O sea, aquí hay una educación pública muy importante en términos de volumen, pero de muy mala calidad, digamos, ¿no? Y entonces eso hace que también, o sea, digamos, ¿no? Haya sectores sociales con recursos que no mandan a sus hijos a la educación pública, sino que la mandan a la privada, digamos, ¿no? Que hay de todo un poco, digamos, ¿no? Muy variada y con muchos rangos. Y lo mismo pasa con la salud, digamos, ¿no? Hay un sistema de salud grande, público, pero también de muy mala calidad, digamos, sobresaturado, digamos, con recursos, digamos, escasos para el volumen de gente, digamos, que tiene que tratar, digamos, ¿no? Con problemas de atención, digamos, ¿no? Entonces,
digamos, se ha metido dinero en eso, pero digo, no, después de 6 años no se ha, creo yo, visto realmente mejoras sustantivas. Y lo otro también que es importante, ¿no? O sea, digamos, la reforma fiscal, digamos, que introduzca un sistema fiscal mucho más progresivo en términos de imposición, no se dio, digamos, ¿no? Se tocó mucho, por decirlo así, digamos, en algunos casos yo creo que de manera más o menos justificada, pero digo, sí se tocó mucho a la clase media, y no se tocó para nada a las clases más, digamos, con más recursos, digamos, ¿no? O sea, a los Maya Oro, como decimos acá, no se los tocó a los Maya Oro. Sí, entonces ahí hay un tema, digamos, ¿no? Hay cosas muy específicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay un sistema impositivo que, digamos, esto que te digo, no se tocó. Lo que se hizo fue ponerse, digamos, al día, porque también, ¿no? Inclusive los Maya de Oro, como tú dices, además de todo, o sea, de lo que pagan poco, no pagaban, inclusive, digamos, ¿no? Entonces había agujeros, claro, digamos, en las cuentas fiscales, porque inclusive, digamos, hasta el día de hoy hay demandas millonarias con respecto a empresas que no han pagado sus impuestos, pero millonarias de miles de millones de dólares, digamos, ¿no? claro. Que aparentemente ahora, justo ayer, estaban diciendo que había salido a favor del gobierno, digamos, ¿no? O sea, Habló mucho de la educación, la precandidata, ¿no? Incluso en algún momento mencionó al presidente uruguayo, al expresidente Mujica, con el tema de la educación. ¿Crees que se va a destinar más recursos para la educación pública que está tan embromada, como tú decís? mira, acá es todo un tema, o sea, yo creo que, o sea, viste, es toda una especie de situación en cadena, ¿no? Porque, digamos, porque la discusión ahora es, bueno, o sea, hay un déficit fiscal fuerte, digamos, acá en México. Todo gobierno que de turno siempre le gusta hacer como grandes obras, digamos, ¿no? Obras muy importantes. Claro. O sea, lo que hizo Manuel fue lo que se llama el Tren Maya, que es toda una red de trenes en la región del sur, digamos, que es una región, digamos, turísticamente muy importante, pero también con grandes partes de la población de origen indígena y que viven en una condición también marginal, digamos, ¿no? Muy marginal. Entonces, la idea era establecer un sistema de trenes que pudiese conectar, digamos, varias localidades, pudiese agilizar el intercambio y pudiese movilizar también el turismo más adentro y que llegase. Y está bien, pero digo, son mucho dinero, digamos, ¿no? O sea, había también un aeropuerto acá en la ciudad de México que se estaba planificando desde hace mucho tiempo, que sí se necesita, porque el aeropuerto está hipersaturado, pero al final se tiró para atrás, se hizo otro aeropuerto que queda mucho más lejos, y que al día de hoy está utilizado porque es muy difícil de llegar, o sea, queda muy marginada. La Ciudad de México es una ciudad muy grande, es muy difícil de viajar ahí, o sea, en términos de tiempo, digamos, no todo requiere mucho tiempo para la Ciudad de México, digamos, ¿no? O sea, entonces, si no hay buenas comunicaciones, eso hace. Entonces hay mucha de ese tipo de inversión que es muy grande, pero que al final a veces sale bien, a veces no salen tan bien, a veces, como siempre pasa, la planificación del presupuesto después digamos, explota, digamos, ¿no? Porque en realidad tienen que pagar casi que el doble de lo que primero habían planificado, digamos, ¿no? O a veces más. Entonces, sí, o sea, es un tema, digamos, en términos de que, o sea, los recursos están, o sea, hay un gran déficit que va a dejar esta administración que se va, mucho por obra pública, pero si no se aumenta la carga impositiva, no está claro de dónde van a sacar más recursos, porque tienen que recortar primero recursos, digamos, y después sacar más recursos, digamos. Entonces, ya este gobierno pasado, Andrés Manuel, hizo lo que llamó la austeridad republicana, un proceso de restricción muy grande de gastos en la administración pública. Algunos tenían que ver con muchos privilegios, pero otros, o sea, sí se hizo mucha restricción de gastos. Por eso te digo que también eso impactó mucho a la clase media, porque hay mucha clase media que trabaja en ese sector, en el sector público. Y entonces ya no queda mucho lugar de donde sacar de lo que hay, digamos, ¿no? Ni racionalizar, digamos, ¿no? O sea, creo yo, como siempre,
hay cuentas que siempre se Sí, agrandan, ¿no? Entonces al final siempre hay, o sea, a pesar de que haya habido un combate con la corrupción y todo lo demás, eso no sí, significa que siempre hay una merma ¿cómo se llama? Del erario público por claro. problemas de malversación o por problemas Desde de acá utilización. cuando decimos México, de repente lo asociamos mucho con el tema del narcotráfico. ¿Cómo es la vida cotidiana allí? Vos vivís en Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, digamos, el narcotráfico está, o sea, digamos, bueno, o sea, el narcotráfico es algo muy, muy, muy importante, pero está, digamos, hay como regionalizaciones diferentes, ¿no? O sea, Claro, realmente el narcotráfico vive mucho, evidentemente, del negocio con Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, al final el consumidor más grande es Estados Unidos, entonces está totalmente. mucho más fuerte en el norte del país, digamos, en términos de los carteles, digamos, ¿no? No, Mm, no, no significa que no haya narcotráfico en el DF, lo hay, digamos, ¿no? Pero claro, en términos de carteles, de la lucha por los territorios, y la lucha entre carteles y la presencia militar, digamos, del Estado, o sea, es mucho más fuerte en el norte del país que lo que parece en el centro o en el sur, digamos, ¿no? claro. Este, Bueno, entonces eso sí la es. relación con Estados Unidos es uno de los temas que también habló la candidata, ¿no? La electa presidenta. Hay que mejorar esa relación con Estados Unidos, que es conflictiva, como siempre se dice, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, México, ¿no? Y o sea, es una relación muy compleja, digamos, primero porque siempre ha habido, digamos, como ya sabes, hubo territorios mexicanos que terminaron Claro, siendo, digamos, parte de Estados Unidos después de una guerra, digamos, y eso ya, en esos territorios ya había población de origen mexicana, digamos, ¿no? De origen de la época del virreinato, digamos, ¿no? De claro. la colonia, digamos, ¿no? Entonces, o sea, digamos, tanto en Texas como en California, Nuevo México o Arizona, o sea, ya había población de origen, uno diría hoy latino, aunque es más complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora era población de origen del virreinato, digamos, ¿no? O sea, y después del México independiente. Entonces, después esa población ha ido creciendo también por la migración propia de la sociedad mexicana hacia Estados Unidos, digamos, ¿no? Que ha tenido también épocas, digamos, una época muy fuerte fue durante la Segunda Guerra Mundial y fue una inmigración además totalmente planificada, digamos, buscando mano de obra para poder compensar y desarrollar el impulso de la guerra, digamos, ¿no? Que se necesitaba mano de obra, digamos, ¿no? Hoy por hoy, digamos, la inmigración mexicana está más estabilizada, digamos, ¿no? Y el problema realmente migratorio lo representa mucho más Centroamérica o Venezuela, Claro, o Cuba o Haití, digamos, ¿no? Esas son las poblaciones que están llegando a México y tocando la puerta de Estados Unidos. Ese es un problema. El problema también de la droga, como ya te dije, es otro problema. El problema que va consustancialmente con la droga es el tráfico de armas, porque en Estados claro. Unidos hay cierta liberalidad o bastante liberalidad en la circulación de armas, digamos, ¿no? Y entonces eso hace también, es un buen elemento combustible para el narcotráfico, o sea, les facilita más la Totalmente. vida. Y entonces eso también, digamos, ¿no? Digamos, hay una buena relación en el sentido de que también, o sea, digamos, hoy por hoy ya también México es el principal socio comercial de Estados Unidos, más que China, digamos, en términos de comercio. Y hay evidentemente una búsqueda de integración, pero esta búsqueda de integración, te digo, sí está complicada, digamos, ¿no? O sea, Estados Unidos o sea, considera a México como, claro, un problema para ellos, digamos, no en el mismo nivel o el tipo de problema que podría ser Claro. Rusia o China, digamos, ¿no? Pero es un problema, o sea, es un socio problemático, y bueno, o sea, y también la sociedad norteamericana está también dividida, digamos, ¿no? Hay percepciones mucho más a veces negativas de unos lados y otras menos negativas, digamos, ¿no? O sea, si hay, digamos, siempre se utiliza el tema mexicano, sobre todo el narcotráfico, digamos. Ahora, como de esto que hablamos, la migración, digamos, en la época de Trump todavía la migración era mucho más fuertemente mexicana. Hoy por hoy la migración es más centroamericana y eso, entonces el tema migratorio de repente pasa mucho más, ya no por la, por la relación con México, sino por la relación con estos otros países, aunque evidentemente siempre es un tema, digamos, ¿no? México, o sea, se ha vuelto desde la época también de Trump en un policía de la frontera
propia de Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, está controlando también a favor de Estados Unidos los procesos de flujo migratorio de la gente que viene acá a México, digamos, y eso también ha puesto, digamos, un poco todo el tema migratorio dentro de México como de manera más complicada. ¿Se les complica si gana Trump de vuelta a Santiago, a los mexicanos? Yo creo que sí, o sea, digamos, mucho más que Biden, eso sí, creo que sí. Digamos, lo que pasa es que también Trump, digamos, o sea, es muy pragmático también, digamos, ¿no? O sea, por un lado, Sí. usa mucho la retórica, digamos, de los miedos de los miedos de ciertos sectores de la sociedad norteamericana, digamos, ¿no? Los sectores más empobrecidos y los sectores más excluidos, digamos, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ver o sea, son sectores, muchos como ya lo vimos, ¿no? Sectores blancos, digamos, ¿no? No estamos hablando de los afros ni de los latinos, aunque hay Claro. afros y latinos en la campaña de Trump, pero son sectores mucho más blancos, que son sectores que han perdido mucho, digamos, por lo menos lo que se sabe desde la crisis de 2008, digamos, ¿no? Y que otra parte de la sociedad norteamericana los ve con mucho desdén, digamos, ¿no? Porque son sectores empobrecidos, estancados, y eso es fuerte, digamos, ¿no? Lo otro también, justo también, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, sobre todo el famoso sur norteamericano, que es el sur que perdió en la guerra civil, Exacto. ¿no? Que a pesar de eso, digamos, sigue siendo un sur muy, muy racista, muy clasista, también excepto Texas, que es digamos que sí tiene todos esos componentes, pero es una economía muy pujante, pero digamos, el resto, muchos de esos estados son estados mucho más estancados, digamos, Que ¿no? pobres, O sea, claro. sí, más pobres, digamos, ¿no? Realmente los estados más fuertes puede ser Texas, California, Claro. o la costa este de Estados Unidos, sobre todo la costa este norte de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que son los sectores más pujantes económicamente. Santiago, ¿cómo sigue tu día hoy? Y mirá, no, ahora estoy, digamos, a ratito me tengo que poner a trabajar un rato y después tengo que, digamos, ahora estoy de viaje, no estoy en la Ciudad de México, estoy en el norte del país, digamos, me vine por el día porque es el cumpleaños de mi hija que está por aquí y me va a quedar el fin de semana. Y bueno, como hoy es el cumpleaños, tengo cumpleaños después. ¿Dónde conseguís la yerba? Pregunta muy importante. ¿Dónde conseguís la yerba que te veo tomando mate? No, o sea, ya, digamos, cuando yo llegué había alguna yerba de origen argentino, digamos, ¿no? O sea, y mala, digamos, ¿no? O sea, inclusive, digamos, era yerba que no Horrible. veía en Argentina, que no Sí. veía, ni siquiera era taragüí, o sea, era una yerba que yo no Feísimo. conocía nada, feísima. Pero hoy por hoy sí conseguís, inclusive yo compro yerba uruguaya, yerba Canarias, y la suave la compro en un restaurante. Hay una cadena de restaurante uruguayo que se llama Don Asado, que hay uno de ellos que me queda cerca de mi casa y ahí venden yerba mate. Sí, la verdad es que la yerba uruguaya es la yerba más cara de la que se vende en el mercado y hay mucha yerba, digamos, ¿no? Digamos, por momentos, hay momentos en que puedes encontrar yerbas en los supermercados, digamos, ¿no? La Rosamonte a veces puedes encontrar. Mirá vos. Digamos, ¿no? ¿Qué yerba tomás? ¿Canaria? Canaria, suave. Claro, Canarias, ¿sabes? Está por todo el mundo, no hay caso. Santiago, ¿venís por Uruguay? ¿Has venido los últimos años? ¿Venís? Hace tiempo que no voy, estoy viendo si voy este fin de año, o sea, si tengo ganas, digamos, puede haber ahí también algunas cosas de ajustes y eso que tengo que hacer. Y espero pasar por allá. Esperamos encontrarte, Santiago. La verdad que un gusto poder hablar contigo, poder estar en comunicación. Fue un gusto esta charla y bueno, estamos a la orden para lo que podamos conectarte desde acá, desde este Perfecto. humilde rincón, como decimos, esquina Río Uruguay y Río de la Plata. Santiago, un abrazo grande. Exactamente. Un abrazo grande, Gabriel, que estén muy bien. Bueno, igualmente, buena jornada. De esta forma, entonces...